de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. En la madrugada del domingo al lunes, Rusia lanzó un nuevo ataque a gran escala contra la capital ucraniana que ha causado la muerte de al menos 20 personas en Kiev y sus alrededores. Las autoridades ucranianas afirman que no se pudo interceptar ninguno de los misiles por falta de sistemas de defensa Patriot. El ataque pone de manifiesto las graves deficiencias de las defensas aéreas de Ucrania. Durante la pasada madrugada, Rusia lanzó una lluvia de misiles y drones contra Kiev. Se trata del segundo ataque a gran escala contra la capital de Ucrania en los últimos días. Horas antes, el presidente Zelensky había advertido a la población afirmando que, según los servicios de inteligencia, Rusia estaba preparando un nuevo ataque. Quienes tuvieron tiempo salieron corriendo en busca de un lugar seguro cuando sonaron las sirenas antiaéreas, pero algunas personas no pudieron salir de sus viviendas. Pensé que todo se acabaría si atacaban de nuevo. Solo teníamos nuestras paredes para protegernos, ningún sitio donde refugiarnos. Todo se vino abajo. Empezó a salir agua por todas partes y había mucho humo. Los servicios de emergencia comenzaron a evacuar a todo el mundo. Y entonces se produjo un segundo impacto. Es una pesadilla, que se vayan al infierno. Eso es lo que les diría a Putin y a todos los suyos. La Fuerza Aérea de Ucrania afirma que no pudo derribar ninguno de los misiles balísticos lanzados por Rusia. En vísperas de la cumbre de la OTAN, Zelensky mandó el siguiente mensaje a sus aliados. Nuestros soldados han sido efectivos interceptando drones y misiles de crucero, pero lamentablemente no con los misiles balísticos. Y la razón es la falta de misiles interceptores. Es de vital importancia que el mundo, especialmente Estados Unidos y nuestros socios europeos, tomen decisiones firmes en la cumbre de la OTAN en Ankara, en apoyo de nuestra defensa aérea y, por lo tanto, para proteger las vidas de la gente corriente. Los ucranianos esperan que su presidente consiga más sistemas de defensa Patriot para poder así protegerse de nuevos ataques. Y estos ataques se producían poco más de 24 horas antes del comienzo de la cumbre de la OTAN en Turquía. Los líderes de la Alianza Atlántica se reúnen esta semana en Ankara en un momento clave: la guerra de Rusia contra Ucrania, la inestabilidad en Oriente Medio y la necesidad de reforzar la defensa europea han convertido a Turquía en un socio muy importante para la OTAN. Para el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, acoger esta cumbre supone una importante oportunidad diplomática, pero el encuentro coincide también con una ofensiva sin precedentes contra la oposición dentro del país. Nuestra corresponsal Julia Han analiza qué puede ganar Erdogan con esta cita y por qué para muchos aliados las prioridades de seguridad parecen pesar más que las preocupaciones democráticas. Hace apenas unos años, Recep Tayyip Erdogan solía estar en desacuerdo con sus aliados de la OTAN. Ahora recibe en Ankara a los líderes de la alianza para una cumbre crucial. Erdogan es un gran líder, una persona muy fuerte, tiene unas fuerzas armadas muy poderosas, ama a Turquía y está haciendo un gran trabajo. Es un líder respetado y además es amigo mío. Podemos aprender mucho de lo que está haciendo Turquía y eso es necesario porque vivimos en un mundo cada vez más peligroso. Los analistas creen que la OTAN necesita hoy a Ankara más que nunca. Turquía se ha convertido sin duda en un aliado muy importante. Nadie puede ignorar su ubicación entre Europa y una de las regiones más inestables de Oriente Medio, junto a Irán y Siria. Turquía se encuentra en Europa, en el Mar Negro y Oriente Medio, cerca de varios de los principales focos de tensión a los que se enfrenta hoy la OTAN.
La invasión rusa de Ucrania también ha reforzado el papel de Turquía en la seguridad de Europa. Turquía cuenta con el segundo mayor ejército de la OTAN después de Estados Unidos. Además, su industria de defensa crece rápidamente, produce drones, misiles y buques de guerra. Erdogan sostiene que esos aportes al bloque merecen un mayor reconocimiento. Las contribuciones indispensables de Turquía a la seguridad europea a veces pasan desapercibidas. Pero la cumbre de la OTAN también se celebra mientras las libertades políticas en Turquía siguen deteriorándose. La presión sobre la oposición ha alcanzado niveles sin precedentes. La detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, principal rival político de Erdogan, desencadenó las mayores protestas en el país en años. En vísperas de la cumbre de la OTAN, las autoridades prohibieron las manifestaciones y reuniones públicas en Ankara. Además, las autoridades han detenido a más de 200 personas por motivos de seguridad. Entre ellas hay abogados, activistas y un académico. Numerosos periodistas de medios independientes tampoco recibieron acreditación para cubrir la cumbre, lo que ha generado críticas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa. La OTAN se define como una alianza basada en la democracia, la libertad individual y el Estado de Derecho. En este momento los desafíos geopolíticos son tan importantes para la OTAN y Europa que nadie quiere que las diferencias sobre valores democráticos dominen esta cumbre. Creo que los problemas internos de Turquía tendrán mucho menos peso y recibirán menos atención durante la reunión. Para Erdogan, esta cumbre podría marcar su regreso al primer plano diplomático. Para la OTAN es un recordatorio de una realidad incómoda. Y en un mundo cada vez más peligroso, las prioridades de seguridad suelen imponerse a las preocupaciones democráticas. Queremos saber más sobre la antesala de la OTAN y la postura de Estados Unidos en esta cumbre, y por ello contamos con el periodista José Díaz Briceño en Washington. José, como siempre, un gusto. En los últimos días han vuelto los rumores sobre un posible distanciamiento de Estados Unidos de la OTAN. ¿Con qué objetivos llega realmente Trump y su delegación a la cumbre de Ankara? Cuando el presidente Trump aterriza en Ankara este martes, será la quinta participación del mandatario en una cumbre de líderes de la OTAN. Recordamos, la primera participación fue en 2017, cuando causó olas al no comprometerse con el artículo 5 de defensa colectiva de la alianza. Esto en sus participaciones públicas en aquella ocasión en 2017. Desde entonces, recordemos, las cumbres del presidente Trump han sido sumamente accidentadas, con peleas verbales frente a Alemania, frente a Francia, y los analistas aquí en Washington piensan que los aliados europeos no deben de esperar más, deben seguir pensando que el presidente Trump tiene suspicacias sobre la Alianza Atlántica, y quizá aún más hoy, cuando el propio presidente ha expresado fuertes resentimientos por lo que él considera no fue un apoyo real de la Alianza Atlántica a su campaña en Irán este año. José, en las últimas horas Zelensky aseguró que la guerra se decidirá en el cielo, dijo, y reclaman más sistemas de defensa Patriot. ¿Se espera que Washington retome el envío de estos sistemas o la ayuda militar seguirá siendo limitada? En este tipo de cuestiones, Ucrania está básicamente a merced de la política interna estadounidense y de otros conflictos exteriores en los que se ha entrometido el presidente Trump, específicamente el reciente conflicto en Irán, que básicamente hizo que los inventarios de municiones tanto ofensivas como defensivas de Estados Unidos ha quedado sumamente debilitado. Hay que decir que desde 2025 Estados Unidos tenía serias deficiencias en sus inventarios, y todo depende de una ley para financiamiento del Pentágono por más de 1.5 billones de dólares, que serían trillion en inglés. Esta ley sería clave para saber si se puede potenciar la fabricación rápida de armamento, y de eso podría depender el que Estados Unidos se comprometa con Ucrania en dotar de estos misiles patriotas. José, también Zelensky dice que Trump está empezando a ver la guerra con una nueva perspectiva.
¿A qué crees que se refiere concretamente? Había muchas expectativas sobre la llamada de este fin de semana entre Trump y Zelensky, y es por eso que surge el optimismo por parte del mandatario ucraniano. Y sin embargo, los análisis aquí en Washington se ve que creen que este optimismo está solamente basado en cuestiones retóricas. El presidente Trump ha vuelto a llamar a Zelensky y a su equipo como valiente, y también consideran que la campaña de drones que ha lanzado Ucrania sobre algunos territorios de Rusia ha sido exitosa, y esto habría modificado de alguna manera el ánimo del presidente Trump para colocarse, como a él siempre le gusta, del lado de los ganadores. Pero más allá de eso, la realidad es que el apoyo a Ucrania en algunos círculos del Partido Republicano y en particular de la Casa Blanca no ha repuntado, y esto con elecciones en puerta donde los estadounidenses tienen miedo a seguir involucrados en el exterior. En Irán, cientos de miles de personas salieron a las calles de la capital, Teherán, para asistir al funeral del líder supremo Ali Khamenei, quien falleció durante los primeros ataques de la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. El féretro fue trasladado a la ciudad santa de Qom, al sur de la capital. En el tercer día de duelo nacional, las imágenes de la televisión estatal muestran una gran marea de gente mientras un camión transporta el féretro de Khamenei, cubierto con la bandera iraní, como vemos ahí en las imágenes. También varios familiares junto a él que murieron. Los restos del que fuera ayatolá durante casi 4 décadas pasarán también por varios santuarios de Irak, donde vive una importante comunidad chiita, antes de ser enterrado el jueves en la ciudad santa de Mashhad, en el noreste de Irán, de donde era originario. Y lo adelantábamos en titulares. El gobierno de Venezuela anunció una petición de apoyo a Naciones Unidas para impulsar programas de vivienda y atender a los afectados por los terremotos. Casi 2 semanas después de los sismos, las autoridades reportan más de 3.500 fallecidos. En La Guaira, uno de los estados más afectados, los sobrevivientes regresan a los edificios colapsados para tratar de recuperar sus pertenencias. Dayali López pasó 3 noches durmiendo en la calle luego de que su vivienda quedara inhabitable tras los terremotos. Aún así, regresó a su edificio para recuperar sus pertenencias, pese al riesgo y las advertencias de los ingenieros que han señalado que las estructuras no son seguras. Se arriesga la vida porque estamos en un país políticamente quebrado, porque tenemos un sueldo mínimo de $5 y una nevera te cuesta $380, la más pequeña. Y desde ayer estoy rezando porque a este edificio no le pase nada, porque cada vez que paso esas puertas, Diosito, si me diste una segunda oportunidad, no me vayas a fregar cuando vaya a entrar a buscar mis cosas. Más de 16.000 personas quedaron sin vivienda tras los terremotos, según las cifras del gobierno. Esto en un país ya afectado por una crisis migratoria y económica, con una inflación anual que supera el 500%. Muchos simplemente no pueden permitirse empezar de nuevo desde cero. ¿Qué va a pasar luego? Esa es la pregunta que todos los guaireños nos estamos haciendo el día de hoy, porque no todos tenemos a dónde ir. Especialistas en riesgos naturales señalan que el colapso de los edificios se debe también al uso de materiales de baja calidad y apuntan a casos de corrupción en el desvío de fondos para la construcción de viviendas seguras. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres señala que el doble terremoto causó daños estimados por $37.000 millones. Allá adentro se queda un hogar, se queda el corazón, se queda la esencia, se quedan las ganas guaireñas, se queda el amor con el que uno levanta con tanto esfuerzo un hogar. Y eso es lo que a nosotros nos está pegando, porque siempre vamos a salir adelante, porque somos trabajadores, no lo puedo decir porque estamos en televisión, pero somos fuertes, somos aguerridos. Y sé y tengo la convicción de que vamos a salir adelante. Porque para muchos como Dayali, este desastre significó perder mucho más allá de lo material. Nuestro enviado especial en el epicentro de la tragedia es nuestro compañero Johan Ramírez, con quien compartimos ahora mismo pantalla. Johan, pasaron ya 12 días desde el doble terremoto y las labores de rescate están dando paso a la recuperación de cuerpos. ¿En qué punto se encuentra ahora la emergencia y cuáles son las necesidades más urgentes de la población? Leandro, yo diría que la emergencia se mantiene en su punto más alto, porque a diferencia de lo que ha sucedido con el doble sismo, cuyas réplicas fueron frecuentes y bastante intensas durante las horas y los días siguientes al terremoto,
han ido disminuyendo con los días, pero la emergencia humanitaria, al contrario, yo diría que se va agravando, porque hay que imaginarse lo que significa decenas de miles de personas damnificadas, sin hogar, viviendo en las calles del estado de La Guaira, acá donde yo estoy, o de la ciudad de Caracas, durmiendo en tiendas de campaña. Acá hay 2 grandes campamentos organizados por las autoridades. En Caracas también hay algunos, básicamente parques públicos, donde se han instalado cientos de carpas y la gente duerme allí. Pero hay que entender que, claro, esta era una respuesta a la contingencia inmediata, pero a largo plazo esto representa grandes problemas en cuanto a suplir las necesidades básicas de la población, no solamente comida, agua, pero medicina, servicios médicos, baños, duchas. Entonces todo esto, en la medida en que pasan los días, pues complica todavía más la situación humanitaria de las personas afectadas por el terremoto. Johan, te escuchamos bien, pero te vemos un poco mal, pero vamos a intentar continuar. Las autoridades venezolanas dicen haber asumido ya las operaciones tras la retirada de buena parte de los equipos internacionales. ¿Cómo está haciendo esa transición? Pues yo creo que la mejor respuesta, Leandro, la puedes ver acá a mis espaldas. En este lugar estuvimos el fin de semana y te puedo decir que aquí había decenas, si no cientos de personas, entre voluntarios, familiares de las víctimas que buscaban a los desaparecidos, socorristas venezolanos venidos de todo el país y delegaciones internacionales. Aquí vimos delegaciones de Argentina, de Turquía, y como puedes ver, hoy detrás de mí no hay nada, Leandro. Básicamente están las ruinas abandonadas, incluso han sido acordonadas, con lo cual ni siquiera podemos pasar del otro lado, lo que muestra que esos trabajos de búsqueda se han ido cada vez abandonando de una manera más importante. Por supuesto, como lo he dicho en otras ocasiones, esta catástrofe es de unas dimensiones monumentales. En otras partes del estado de La Guaira todavía permanecen familiares y socorristas intentando buscar gente entre los escombros, y de hecho ayer también se encontraron algunas personas con vida. Cada vez ocurre con menos frecuencia, pero sigue ocurriendo, lo que quiere decir que muchas personas no se resignan todavía a abandonar esas labores, mientras en otras partes del estado, como te decía, pues ya vemos básicamente grandes maquinarias los escombros, lo que confirma que al menos en esas zonas, como en estas a mis espaldas, ya se han abandonado las labores de rescate. Johan Ramírez desde La Guaira, haciéndonos sentir claramente en primera persona lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Muchas gracias. Y seguimos con otra crisis, pero de otro tipo, porque este lunes a mediodía, hora local, la red eléctrica de Cuba colapsó, según anunciaron las autoridades, dejando alrededor de 10 millones de personas sin suministro eléctrico. De momento se desconocen las causas del incidente. Sin embargo, la operadora estatal eléctrica aseguró que está investigando los motivos del apagón a nivel nacional. Desde hace meses, la isla caribeña sufre de cortes eléctricos constantes relacionados con la precaria infraestructura eléctrica y las medidas de presión que sostiene Washington sobre La Habana, como el bloqueo al suministro de petróleo a la isla. Es hora de hablar de economía y de recortes, ¿no? Andrés Blumenkrantz. De recortes, Leandro, en medio de la reconversión que está viviendo el mundo de las empresas tecnológicas. Y esta vez el turno es de Microsoft, que ha anunciado el despido de 4.800 empleados. Es el 2% de su plantilla, pero afecta sobre todo a su complicada división de Xbox. Microsoft ofreció indemnizaciones al doble de los trabajadores que finalmente se plegaron a la oferta. La compañía planea invertir $190.000 millones este año en infraestructura de inteligencia artificial, mientras el auge de la construcción de centros de datos encarece los chips y afecta al negocio de los videojuegos, lo que llevó a Microsoft a subir el precio de la Xbox a pesar de su baja demanda. En los últimos meses, las tecnológicas estadounidenses en general han recortado unos 120.000 empleos debido a la presión de los costos, especialmente en el negocio de la nube. Vamos a mirar este tema un poco más en profundidad con la ayuda de nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, los despidos afectan en muy buena medida a Xbox y una división de videojuegos en los que habrá otros cambios. ¿Cuáles son los detalles? Sí, en Xbox la división de videojuegos va a perder 1.600 empleados este año y algo más de 1.200 el año que viene, en el último plan de recorte de personal de una empresa que está recalibrando sus negocios en el momento del auge de la inteligencia artificial. La responsable de Xbox, Asha Sharma, ha explicado a los empleados de esta división, a la plantilla de videojuegos, que ha crecido mucho, pero no tanto han crecido ni los jugadores ni el tiempo
tiempo que le dedican al juego, por lo cual hay que replantearse cómo se trabaja. La realidad es que tras el COVID las ventas han caído y otras tendencias se han ido imponiendo. Por lo que se refiere a los estudios creadores de videojuegos, Xbox Game Studios, 2 de ellos, Compulsion Games y Double Fine, van a ser segregados, escindidos de la compañía y van a tener su propia gestión. Otros 2 se van a quedar, van a ser vendidos y el resto todavía su futuro está en el aire. En el caso de Activision Blizzard, que fue comprado en el año 2023 por $69.000 millones, recordamos que este es el estudio que creó Call of Duty y Candy Crush, va a haber recortes de personal. Satya Nadella, que es el consejero delegado de Microsoft, dice que la empresa tiene que ser sostenible. Ana, estamos viendo mucha destrucción de empleo en el sector tecnológico en Estados Unidos. Esta no es la primera ronda de despidos en Microsoft, que ya ofreció un paquete de compensación para salidas anticipadas en abril nomás. ¿Qué pasa en la que fuera la gran empresa de software? Sí, antes de los despidos de abril, que también hubo otros el verano pasado, Microsoft creció muchísimo durante el COVID, su plantilla subió, pero luego vino la normalidad y también los recortes. Y ahora está viniendo la inteligencia artificial, que está planteando unos problemas casi existenciales a la empresa, como cuál va a ser el futuro del software en la cada vez más cercana época de la inteligencia artificial generativa, que puede hacer cada vez más tareas de software. Por otro lado, Microsoft tiene servicios que son importantes en IA, en inteligencia artificial, pero que no son líderes. Es decir, que hay una transición que se está reclamando no solamente por los tiempos, sino por la tecnología. De momento la empresa está siendo muy castigada en bolsa, ha caído un 18% en lo que va de año. Comenzó en Utah, Estados Unidos, la audiencia preliminar en torno al caso de Charlie Kirk, el influencer pro-MAGA asesinado de un disparo en 2025 durante un mitin universitario. Un juez determinará a lo largo de esta semana si la Fiscalía tiene suficientes indicios como para abrir juicio contra el principal sospechoso de la muerte de Kirk, un joven de 23 años sobre el que pesa la acusación de asesinato agravado. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. La cifra de muertos por los 2 terremotos en Venezuela aumenta a más de 3.500. Casi 18.000 personas siguen sin hogar más de una semana después de los sismos, mientras continúa la búsqueda de desaparecidos con pocas posibilidades de encontrar sobrevivientes. A pocas horas de que empiece la cumbre de la OTAN en Turquía, Rusia bombardea Ucrania con oleadas de misiles y drones que dejan al menos 22 muertos. El conflicto será clave en la cita de Ankara, hacia donde iremos con nuestra enviada especial. España elimina a Portugal de Ronaldo por 1-0 y se clasifica a los cuartos del Mundial 2026. Su rival saldrá del duelo entre Bélgica y Estados Unidos. Encuentro salpicado por la polémica tras retirar la FIFA la suspensión a un jugador estadounidense luego de un llamado de Trump a Infantino. Estos son los titulares. Vamos al informativo. Lo escuchaban recién, la cifra de muertos por los 2 terremotos en Venezuela aumentó a 3.535 y casi 18.000 personas siguen sin hogar. A punto de cumplirse 2 semanas de los sismos, los equipos de rescates internacionales comienzan a dejar el país. La ínfima posibilidad de hallar sobrevivientes pesa psicológicamente sobre cientos de voluntarios, rescatistas y familiares, como lo cuenta el reportaje de nuestra enviada especial a La Guaira, Melissa Barra. Los carros fúnebres se turnan frente a la morgue improvisada de La Guaira. Edgardo, de 20 años, espera en su moto. Vino a identificar el cuerpo de su primo. Este será su último viaje entre Caracas y la zona del desastre. Estamos esperando que le den respuesta de si el cuerpo lo tienen aquí para poderlo mandar a cremar y bueno, desde el miércoles estamos sub y baja. A su primo lo buscó durante días, pero también ayudó a otras familias. Ayudando lo más que podamos a cualquier persona que necesite su ayuda porque... Bueno, incluso la vez que estábamos buscando a mi primo, ayudamos a una señora a sacar a su hijo. Y ahorita cuando uno descansa, es cuando uno más le empieza a dar vueltas en la cabeza y los dolores y todas las cosas que uno se acuerde. Uno, al principio no, porque uno está como quien dice en momento de adrenalina y uno está activo todavía, pero llega un momento donde uno ya relaja y uno ya pega fuerte. A 15 minutos de ahí, los sobrevivientes de Katia Lamar se refugiaron en un estacionamiento.
Un equipo de la ONG israelí Israel distribuye comida en las carpas. La psicóloga Karen Monzón hace parte del equipo. El sentir generalizado que he podido visualizar en los rescatistas y funcionarios y voluntarios es que su labor no ha sido suficiente, porque sienten que tienen que quedarse a seguir dándolo todo, en particularmente muchos que también han podido rescatar a personas fallecidas y tienen en sus cargas y su corazón muchas historias, y ahí es donde hemos entrado nosotros a dar esos primeros auxilios psicológicos a ellos, pero también esas herramientas prácticas de autocuidado para que puedan recargarse y seguir. Los equipos de rescate extranjeros empiezan a salir de Venezuela. Solo el personal humanitario permanecerá para ayudar a los sobrevivientes. Desde La Guaira, Venezuela, Melissa Barra y Yadel Curry para Radio Francia Internacional. Naciones Unidas afirmó que continuaba las operaciones de ayuda en coordinación con el gobierno de Caracas. También sobre Venezuela, pero en otro ámbito, las familias de 5 jóvenes asesinados en el país demandaron al expresidente Nicolás Maduro ante un tribunal de Estados Unidos por haber ordenado a las Fuerzas de Acciones Especiales, las FAES, de cometer ejecuciones extrajudiciales entre 2017 y 2020 como parte de un patrón sistemático de violencia estatal. Análisis con el abogado y director operativo del Centro Guernica 73, Michael Reed Hurtado. La ley permite utilizar esta figura de responsabilidad civil en Estados Unidos, en donde si la persona que está siendo demandada está en Estados Unidos y se encuentra bajo la jurisdicción de Estados Unidos, puede uno demandarle en una corte federal. En este caso, 5 familias venezolanas han optado por recurrir a este tipo de mecanismo para demandar la responsabilidad de quien fuere presidente en ese momento, argumentando en efecto con nuestra representación que en este caso el demandado ejercía control y comando sobre una fuerza de seguridad particular dentro de la Policía Nacional Bolivariana, que son las FAES, y que cometieron una serie de asesinatos de manera sistemáticas que presentaban como muertes por resistencia a la autoridad, pero que en efecto en muchos casos escondían ejecuciones predeterminadas para alimentar un conteo de cuerpos con el cual se registraba el éxito de la lucha contra la criminalidad en varios cascos, en varios centros urbanos de Venezuela. En su caso penal, Maduro se ha declarado no culpable de los cargos que enfrenta. Entre otros son conspiración para la importación de cocaína y posesión de armas. Nos quedamos en América Latina porque un apagón generalizado afectó a Cuba este lunes ante la falta de combustible y el progresivo colapso de su red eléctrica. El desabastecimiento de carburantes se ha agravado en toda la isla desde enero tras la imposición de un bloqueo petrolero por parte de la Casa Blanca. Así lo señala Ubaldo Bravo. Al mediodía, el 71% de la isla se quedó sin electricidad. 10 millones de personas sin corriente eléctrica. Los apagones masivos en Cuba aumentaron desde principios de 2026, cuando Estados Unidos cortó los envíos de petróleo que venían de Venezuela. La producción de energía depende del diésel importado, aunque al interior de la isla el problema se agrava debido a que las centrales térmicas están obsoletas, siempre en mantenimiento, sin funcionar durante mucho tiempo, pero el problema principal sigue siendo el bloqueo estadounidense. Cuba, en busca de una solución, pidió a la Asamblea General de la ONU que aborde este martes el tema de las sanciones estadounidenses, que según la Cancillería cubana, Washington también intenta bloquear. Desde hace 34 años, la comunidad internacional debate el tema. Cuba siempre tiene la mayoría, aunque en 2025 obtuvo la votación más baja en los últimos 10 años. Cuba produce solo el 40% del combustible que necesita, mientras que los más de 700.000 barriles de petróleos entregados por Rusia a fines de marzo ya se agotaron a fines de abril. De Rusia hablamos, pero en este caso porque el país lanzó una oleada de misiles y drones contra Ucrania a primera hora del lunes, matando al menos a 22 personas en ataques que expusieron a las crecientes brechas en las defensas aéreas de Ucrania. Esto a horas de que empiece la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, donde el conflicto ucraniano será un tema clave. En esta cumbre está nuestra enviada especial, Florencia Valdés, quien recogió el testimonio de la periodista ucraniana del medio televisivo One Plus One Ukraine, Olga Kochelenko.
Sí, Ucrania sobrevivió una vez más a otro ataque terrorífico y eso me rompe el corazón. No dejo de pensar en mis amigos y en mi familia que siguen en Kiev. Como lo dijo este lunes el presidente Zelensky, él pedirá a los socios europeos y a los Estados Unidos más sistemas antiaéreos, que son muy necesarios en Ucrania. No soy experta en asuntos militares, pero lo que sí sé es que Ucrania insiste en coproducir con Estados Unidos los pequeños misiles necesarios para los sistemas Patriot de defensa antiaérea. Lo necesitamos desesperadamente. Necesitamos que Estados Unidos dé la autorización porque se trata de una licencia estadounidense. Esperamos que Zelensky lo discuta con Trump el miércoles en su reunión bilateral. Necesitamos una decisión firme que vaya en este sentido. Era la periodista Olga Kochelenko al micrófono, nuestra enviada especial a Ankara, Florencia Valdés. De conflicto hablamos, pero en este caso en el Medio Oriente, donde Hamas anunció la disolución de su gobierno en Gaza para ceder el poder a un grupo de tecnócratas palestinos. La medida descrita por Hamas como un avance en el plan respaldado por Estados Unidos para el enclave fue descartada por Israel como una artimaña. Amplía la información Delia Arrunategui. Esta iniciativa abre la puerta a que el territorio palestino sea gestionado por el Comité Nacional para la Administración de Gaza, creado por la Junta de Paz, establecida por el presidente estadounidense Donald Trump durante las negociaciones que desembocaron en un alto al fuego entre Hamas e Israel en octubre de 2025. Hassan Qasem, portavoz del Hamas, afirmó que este nuevo paso de renunciar a la administración de la Franja de Gaza busca privar a la ocupación de cualquier pretexto para continuar su agresión y su guerra de exterminio, dijo. Esta decisión supone un cambio político significativo para Hamas, que tomó el control del enclave en 2007 tras los enfrentamientos con Fatah, el partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Estados Unidos declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del plan de paz. Sin embargo, en la práctica el proceso permanece bloqueado porque, por un lado, Hamas sigue rechazando desarmarse mientras el ejército israelí no se retire de Gaza, y por otro, Israel no permite la entrada del Comité Nacional para la Administración de Gaza al enclave. Las tropas israelíes controlan más de un 60% de Gaza. Según el primer ministro Benjamín Netanyahu, es para disuadir los ataques de Hamas y afirmó que Israel no se retirará del territorio. Mundial de Fútbol 2026. Lo decíamos en titulares, España eliminó a Portugal y clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Un gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento selló la victoria por 1-0. Lo cuenta con más detalles nuestra enviada especial al torneo, Ana María Ospina. Hola, Ana María. Hola Hugo y oyentes, el clásico ibérico se lo lleva a España gracias a la lectura de juego de su seleccionador, Luis de la Fuente, porque cuando parecía irse a prolongación con un lánguido 0-0, ingresó al que tenía la llave para desbloquear el encuentro en el estadio de Dallas. Les estoy hablando de Mikel Merino. Desde el inicio, la Roja dominó el encuentro, creando las mejores oportunidades gracias a jugadores como Oyarzabal, Baena y el joven Lamine Yamal. Mientras que Portugal, a pesar de algunos contraataques, mostró poco peligro con un Cristiano Ronaldo discreto. Aunque los portugueses mejoraron en la segunda mitad, la lesión de Nuno Méndez y la falta de claridad ofensiva les penalizó. Los lusos mantuvieron a raya a los españoles, que son los actuales campeones de Europa, pero como decía, el ingreso de Merino fue determinante por ese gol en el tiempo añadido a tan solo 3 minutos del final. Merino aprovechó una asistencia de Ferran Torres para marcar el gol de la victoria. Portugal siguió insistiendo, se negaba a salir del Mundial de esa manera, intentó reaccionar con una gran ocasión de Bernardo Silva, pero no logró empatar y con esta derrota se van los lusos que partían como grandes favoritos al inicio del Mundial y se va Cristiano Ronaldo. Tiene 41 años y quizá este es su último Mundial. Con su salida bastante emotiva, la gente en el estadio lo aplaudió. Se va una de las páginas más bonitas del fútbol mundial, un verdadero crack, Hugo. Gracias, Ana María Ospina. En Copa del Mundo 2026, la Roja deberá enfrentar ahora al ganador del duelo entre Bélgica y Estados Unidos, partido que comenzará en algo más de 45 minutos en Seattle. Un partido salpicado
damnificado por la polémica tras la decisión de la FIFA de retirar la suspensión a un jugador estadounidense, Folarin Balogun, que había recibido tarjeta roja en un partido anterior, una medida adoptada luego de una llamada entre Trump al jefe de la entidad, Gianni Infantino. Está en el Mundial de Fútbol 2026. Siga toda la actualidad del torneo con nuestros enviados especiales y corresponsales en Estados Unidos, México y Canadá a través de nuestras radios asociadas, redes sociales. 52 migrantes en situación irregular han muerto bajo custodia de ICE, la policía de la migración en Estados Unidos, desde el regreso de Trump al poder, la cifra más alta desde la creación de esta agencia, según denuncia Human Rights Watch. El informe señala negligencia médica y hacinamiento. Ubaldo Bravo conversó con una de las investigadoras. El número de personas que mueren bajo custodia de ICE se ha disparado. Así comienza el informe de Human Rights Watch, destacando que desde enero de 2025 y hasta principios de junio de este año murieron 52 personas, una cifra récord debido a la dura política antimigrante de Trump. Se conoce el número de los fallecidos, pero no las causas. Varias familias enfrentan la incertidumbre de no saber cómo murieron sus seres queridos. Regan Williams, de Human Rights Watch y coautora del informe. Esta investigación fue codirigida por el grupo Physicians for Human Rights, cuyos expertos médicos analizaron la información disponible a la que pudimos acceder sobre los casos de las personas fallecidas bajo custodia del ICE. Una de las principales conclusiones es que el ICE no publica información adecuada sobre las circunstancias de las muertes bajo su custodia, lo que hace prácticamente imposible que el público, que el Congreso Nacional o los expertos médicos externos ejerzan una vigilancia o monitoreo efectivo. No obstante, analizamos la información de la que disponíamos, incluidos documentos médicos adicionales obtenidos para 2 de los casos, y sobre la base de dicha información, Physicians for Human Rights identificó una fuerte sospecha de atención médica inadecuada o tardía en varios de los casos. Esta investigación también destaca que los centros de detención rozan el hacinamiento, pues el número de detenidos creció un 77%, pasando de unas 40,000 a 71,000 personas. No existe ninguna base de datos pública que indique la capacidad física máxima de cada centro de detención de ICE. Únicamente disponemos de información pública sobre la capacidad contractual, correspondiente a 85 centros, lo que representa menos del 13% de los centros activos en 2025. Dada esta falta de datos de capacidad, optamos por comparar la población de los centros con sus promedios históricos para evaluar las posibles condiciones de hacinamiento. Los resultados revelan que en el último año y medio, la mayoría de las muertes se produjeron en centros donde la población detenida era muy superior a la de años anteriores. El reporte considera que los Estados Unidos estarían violando el derecho internacional, ya que el gobierno incumple el deber de proteger a las personas bajo custodia. Escuche su noticiero en la aplicación. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.